Bueno, vamos igual a esperar que se siga uniendo la gente, ¿no? Creo que ayer nos quedamos con una pregunta en el aire, pero todavía no está, ¿verdad? La compañera que la formuló. Te voy a estar pendiente igual para darle la palabra porque había yo prometido eso. Igual una disculpa por terminar ayer la clase tan abruptamente. Temas de la agenda que estamos ahí acomodando, pues se encimaron algunas actividades, pero bueno, lo bueno es que pudimos estar una hora y hoy no hay problema, hoy no hay encimamiento. Entonces hoy podemos darle todo la atención y el espacio que se requiera. Hola Ángelo, hola Gloria, hola Gisela, hola Carla, hola Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Sí, es que estas horas, ¿verdad? Es inhumano. Sí, dice la que sí. Gracias, Mayra, por conectarte. Buenos días. Buenos días. Entonces, vamos a seguir un poco desarrollando este tema, como lo hicimos ayer, de manera muy intuitiva. Hola, Diana Laura, tratando de conectar cosas y no quedándonos solo con, como decía yo, con la descripción, sino tratando de formular preguntas a propósito de este tema de la propaganda gubernamental. Ya ayer hicimos algunas hipótesis, yo prometí hoy hablar de algunos casos, ¿no? La verdad es que México tiene un sistema electoral robusto, ¿no? Quizá el tema, como ayer lo estuvimos tratando, lo discutimos en algunas intervenciones, Gloria nos decía, ¿no? Quizá el problema es que no se cumple con el marco normativo, ¿no? O sea, por ahí tenemos como un temita, ¿no? Con lo que podría ser también la inflación regulatoria en materia electoral, ¿no? Lo que sucede es que aumentan las normas y esto hace que se deprecie el derecho, ¿no? Entonces, casi tenemos normas para todo en materia electoral. Y casi siempre la propuesta es hacer más normas. Y cada reforma electoral robustecemos el sistema con lo que eso implica, ¿no? O sea, porque robusto puede ser sólido, pero robusto es un eufemismo, ¿no? También puede ser pasado de tamales, dicen, ¿no? Es un sistema electoral pasado de tamales y entonces el problema es que esa inflación genera que haya casi, como decía yo, normas para todo y entonces eso genera contradicciones, genera confusiones. Obviamente la justicia electoral está en algunos casos para aclarar o sancionar a esos abusivos que, que justamente pues ante esta inflación legislativa encuentran áreas de oportunidad, ¿no? Creo que este es el tema, o sea, el de la propaganda gubernamental, ese es el tema. Decía yo ayer que también yo pensaba que teníamos que cambiar hacia una cultura mucho más responsable, sobre todo por parte de los actores políticos, porque pues estos huecos, estas contradicciones se van a seguir dando, ¿no? O sea, siempre hay forma de, si tú estás buscando cómo hacerlo mal, lo vas a encontrar siempre, ¿no? El modo de... Y en este tema particular del modelo de comunicación política, pues la cuestión está en que o sea, lo que nos preocupa, lo que nos convoca estas dos mañanas, pues es que podamos ser objeto de manipulación de actores políticos con pocos escrúpulos. Ese es el tema, ¿no? Y decía yo ayer que las oportunidades son muchas, ¿no? Estaba yo pensando esta mañana, fíjense, o sea, de esas cosas que
como les decía yo, hay que buscar como esos espacios que no son como los recurrentes para una clase, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser una clase relativa a propaganda gubernamental distinta, ¿no? Que al final, insisto, pues la Constitución está ahí, las sentencias del Tribunal Electoral están ahí, ¿no? O sea, uno va y pone propaganda gubernamental y te despliega todas las sentencias que el tribunal ha firmado bajo este rubro. Y se me ocurrió, lo que hacen falta son estudios, y empecé a rastrearlos, ¿no? O sea, empecé a buscar estudios referente y me topé con un tema que se los traigo, como dicen, calientito, apenas salido de que es el tema de los gobiernos digitales. O sea, el uso de las TICs por parte de los gobiernos digitales. O sea, ahí creo que está desaprovechado en un aspecto y que puede ser como decía yo, un espacio que habría que vigilar, que habría que fiscalizar. Imagínense, cada gobierno estatal tiene sus medios de difusión digital, o sea, tiene su página, por ejemplo. Me llamó la atención, pero no hay un estudio donde se revise las páginas de los gobiernos estatales. O sea, no existe. Vi que Tojil, que es una fundación, una asociación donde está una amiga, María Elisa Vera, hizo un estudio sobre cómo operaron algunas páginas gubernamentales durante la pandemia. Pero esto a propósito del déficit informativo respecto de lo que tenían que comunicar los gobiernos estatales a propósito del COVID, ¿no? O sea, es decir, centros de vacunación, lugares donde se estaba recibiendo a pacientes. Entonces, Tojil hizo un estudio, pues un poco para llamar la atención de esos espacios digitales que no estaban cumpliendo. Entonces, fíjense qué curioso, porque siempre vemos el tema de la propaganda electoral como abuso, pero tampoco no lo vemos como deficiencia. O sea, es decir, quizá en algunos puntos estaba siendo deficiente. Obviamente, si uno piensa mal, pues dices, claro, es que en el caso que ayer lo discutimos, ¿no? En el caso del COVID, o sea, tenemos un montón de material, ya se ha empezado a procesar, pero creo que todavía no del todo. Por ejemplo, me topé con una conferencia, una charla de Carolina Gilas, donde habla justo de eso, ¿no? O sea, de lo que ustedes ayer mencionaron. O sea, cómo con el COVID encima, o sea, la propaganda gubernamental, vamos a llamarla así, abusiva, no se detuvo, ¿no? Al contrario, o sea, se aprovechó de esa situación y que eso en su momento fue revisado pues por la propia justicia electoral, porque pues hacían esto, ¿no? O sea, se aprovechaban, o sea, con sutiles frases, con sutiles imágenes. Yo ayer decía que este tema de la propaganda gubernamental y del modelo de comunicación política tenía que ser atendido con una serie de herramientas semióticas, ¿sí? Porque en muchos casos no sabemos, por ejemplo, en los cuando el Tribunal Electoral entra al estudio de estos casos, normalmente tiene que verificar el impacto, o sea, cuántas personas les llegó el asunto, ¿no? Por ejemplo, en un asunto del 2020 que estaba revisando de la sala especializada del Tribunal Electoral, el 18, 2020, un ser, ¿no? La sala especializada verifica que si bien una entrevista que se hace durante la campaña a un diputado, no se dice se armó en cápsulas y no se difundió, pero sin embargo, de manera indirecta llegó a 1,700 personas, ¿no? Entonces, en algunos casos es factible saber a cuántas personas llegó, pero en otros casos no es tan sencillo saber cuál fue el impacto, por ejemplo, en un puesto de vacunación, ¿no?
si se estaba entregando un tipo de regalo, de obsequio con algún impreso, alguna propaganda. Alguien mencionó aquí imanes para refrigerador, ¿no? Entonces, claro, bueno, o sea, digo, habría que hacer trabajo policíaco, ¿no? Quizá un contrato, alguna imprenta que imprimió los imanes, ¿no? Saber ahí el número, ¿no? Pero en ese caso, bueno, a lo mejor se puede, en otros casos, pues, más o menos por cálculo, ¿no? ¿Cuántos llegan al puesto de vacunaciones? Y bueno, entonces, justo de esta investigación que hice, o sea, me fijé que estamos muy expuestos y expuestas, ¿no? Y que fíjate, ya he de alguna forma señalado distintos espacios en los que esta materia aplicaría, ¿no? Entonces, hago como un recuento: gobierno digital y TICs, uso de tecnologías de la información, los gobiernos digitales, donde tendríamos que estar revisando, por ejemplo, yo me puse a revisar páginas de los gobiernos estatales, ¿no? Y justo de ahí derivo esto de la semiótica, ¿no? Porque pues también se requeriría el apoyo de un diseñador, ¿no? Gráfico, de un ingeniero en tecnologías, ¿no? Porque cada uno de estos recursos digitales pues tiene un impacto determinado, ¿no? Es decir, los colores, el movimiento, la forma en que le picas. Y como se dice en lenguaje digital, hay páginas más amigables que otras, ¿no? O sea, hay páginas que tú entras y de inmediato te lleva a los trámites, o sea, a lo que se supone le podría interesar a un ciudadano, una ciudadana, al entrar a una página gubernamental. Y hay otras páginas en las que entras y claramente te das cuenta que se trata más de propaganda gubernamental que realmente de cumplir con una función informativa, ¿no? Entonces, si hiciéramos un mapa mental rápidamente, o sea, lo que nos encontraríamos aquí es que está por un lado el derecho a la información, o sea, que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, tenemos, o sea, es decir, hay un crisol, ¿no? Iba a usar otra metáfora, pero sí, o sea, justo de derechos que se están articulando, ¿no? Acceso a la información, porque pues claramente se está utilizando recursos públicos para hacer estas páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo se está usando? Eso es también fiscalizable, es decir, cómo se está usando, en qué momento la página sufre alteraciones, de qué tipo, cuáles son lo que llaman insertos, ¿no? Imagínense, o sea, vean, a qué ligas te lleva, y luego cada una de esas ligas, por ejemplo, no sé, estaba bien creo en el estado de Querétaro, pues te lleva a la liga, no sé, de la tesorería estatal, y luego te puede llevar a una dirección general, ¿no? Y cada una de estas dependencias va generando su propia digitalidad, ¿no? Y en cada una de estas puede eventualmente, durante un periodo, incluso durante la veda electoral, todo esto sigue funcionando, ¿no? No sé si me explico. Ahora eso va al gran tema polémico de este año, después las redes sociales o páginas personales de funcionarios y funcionarias públicas. O sea, el tema es inmenso, ¿no? Entonces, por un lado, pues tienen estos derechos que generan en un punto incluso la obligación de tener
pues a disposición de la ciudadanía toda la información de manera sencilla, amigable y transparente. Y luego, por otro lado, pues tienes también estas obligaciones de no incurrir en una propaganda maliciosa, la vamos a llamar así, propaganda maliciosa, que esté tratando de violentar o vulnerar el principio de la equidad de la contienda, ¿no? Creo, así yo lo veo, ¿no? Entonces, el modelo de comunicación política digital, ya le podemos llamar así, hoy en día presenta retos tremendos, ¿no? A mi parecer, retos muy interesantes. Yo la verdad es que el tema de la propaganda gubernamental lo tenía poco mapeado, porque sí me ocupé durante 2 años al tema del modelo de comunicación política, ¿no? Pero no había entrado particularmente a analizar el tema de la propaganda gubernamental. Así que ahora que me metí a pues un poquito de eso, veo que no lo puedo hacer en una semana, ¿no? En 15 días. O sea, que sí se requiere dedicarle mucho tiempo. Y por eso proponía yo, de alguna manera, ayer, que esto se pudiera hacer a través de la sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, no sé, pienso que, por ejemplo, la Escuela Judicial Electoral sin duda debiera hacerlo, ¿no? Pero creo que las universidades estatales debieran generar estos. Aquí está una experta que es la, ¿no? Observatorios digitales. O sea, no sé, o sea, habría que pensar un mecanismo en donde pudiera uno estar haciendo observación electoral, o sea, ¿qué es observación electoral, no? Pero de otra manera, no sé, incluso a lo mejor tendríamos que ponerle otro nombre para que no se encimara con aquello. Sí, Gloria. Por alusiones. No, es cierto. No, lo que pasa es que para mucha gente es como, claro, hagan un observatorio. Un observatorio cuesta, y más de ese tipo, porque necesitas un tipo de software que no siempre es gratuito, o el gratuito te va a monitorear 2, 3 cosas, y obviamente es el gancho para que pagues más. Entonces, parecería muy fácil. Nosotros, por ejemplo, en Fuerza Ciudadana, que hacemos observación permanente de educación cívica, pues cuando tenemos fondos es cuando aplicamos al Fondo de Apoyo a la Observación. Fuera de eso es puro voluntariado y obviamente tus herramientas se reducen. Y trabajarlo en los estados y con las universidades, ahí te encargo, porque sobre todo las universidades públicas, en toda una serie de compromisos con los gobiernos estatales, con los presupuestos, que difícilmente le van a entrar. Y la sociedad civil organizada, pues cada vez está menos organizada, porque nos han dado como piñatas desde que empezó este sexenio, el Indesol prácticamente desaparecido, muchas organizaciones cerraron, otras están a punto de, o sea, pues si eres reinserta, que tienen lana al extranjero, lo cual no es ninguna crítica, al contrario, qué maravilla, ¿no? Te permite hacer otro tipo de observación y de movilidad. Pero pues fuera de eso, muchas organizaciones, no sé, se me ocurre por esto que estás diciendo, Incide Social, Incide ha hecho mucho monitoreo en ese sentido, pero cuesta. Pues tampoco es que, y yo creo que también hay que dejar de ver a la sociedad civil organizada como hermanas de la caridad. Nuestro trabajo es un trabajo de calidad. Cuesta, no es para hacerse millonarios, aunque ha pasado, o sea, me parece que sí hay que hacer una revisión a profundidad, no solo de las organizaciones, sino de los fondos que se manejan desde ahí. Pero lo cierto es que no es nada sencillo, las metodologías son complicadas y sí te puede salir contraproducente, José Raúl, porque si no tienes una buena metodología para eso y un nivel de, digamos, objetividad frente a tu ente observado, se puede volver hasta algo que legitime cosas bastante perversas. Pues ahí está, por eso decía yo, un tremendo reto. Pero, o sea, eso demuestra que entonces el diplomado que ustedes están tomando es vital, ¿no? O sea, es decir, o sea, que yo fíjense, de un sondeo así superficial, ¿no? De un sondeo justo para esta clase, detecto que hay un montón
ahí es un eufemismo, ¿no? Yo diría áreas de oportunidad, pero pues alguien diría de huecos por llenar, ¿no? De cosas por hacer, que no estamos haciendo y que pues justo si uno dijera, como popularmente se dice, hay que entrarle al toro por los cuernos, pues no es nada sencillo, no es nada sencillo porque básicamente requerirías, híjole, es que este tema ya te lleva a otro lado, ¿no? Es que mira, básicamente requerirías de un gobierno promotor de estas acciones, ¿no? Y si no tienes un gobierno que promueve este tipo de acceso, de transparencia, ¿no? De fiscalización, pues entonces básicamente podrías pensar que se trata de un foco rojo en el tema de la democracia, ¿no? O sea, no sé, o sea, quizá estamos descubriendo hoy a las 7:26, el 30 de agosto de 2022, pues que nuestra salud democrática está teniendo pues algunos signos de alarma, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, porque ciertamente está por hacerse un montón de cuestiones que ya señaló Gloria, que no se están haciendo, ¿no? Por ahí descubrí un estudio que me pareció muy interesante de la Universidad de Nuevo León sobre el gobierno digital en los municipios del estado. Por ejemplo, imagínense, ¿no? O sea, ya mencioné yo de los gobiernos estatales, ¿no? Pero está todo el tema de los gobiernos municipales digitales, ¿no? Y claro, Nuevo León, que se jacta de ser bueno, uno de los estados que, digamos, más progresistas, pues salía muy, muy mal evaluado, ya no me imagino otros estados, ¿no? Pero fíjense, o sea, yo solo mencioné estados, gobiernos estatales, gobiernos municipales, ¿no? Y todas las áreas y dependencias pues, que podrían derivarse después a los gobiernos municipales, es muy, muy complicado, ¿no? Porque, claro, todo esto ahorita, por ejemplo, ahorita que sería un tiempo adecuado para poder planear cómo llevar esos registros y hacer esas observaciones, pues no lo hacemos. El día que se empieza los periodos de campaña, los periodos electorales, pues menos, ¿no? Tenemos otras ocupaciones, es más difícil estarle siguiendo. Entonces, es muy posible que surjan en esos momentos muchísimas violaciones a la ley, ¿no? Y que solo lleguen a la justicia electoral, pues unas cuantas, ¿no? Las que alguien denuncia, normalmente son los propios partidos políticos tratando pues eso, de hacerle menos sencillo el camino a sus opositores, los que llevan estos asuntos a la justicia electoral y es así que pues por ahí nos hemos enterado de algunos casos, ¿no? Pero no, o sea, muchos otros casos quedan en la impunidad, ¿no? O sea, ese es el asunto, ¿no? No tenemos hoy por hoy las herramientas para atender pues este tremendo problema. Ya vi que se conectó Hasadi, buenos días. Yo había prometido y estaba yo con el tema de darte la palabra. Saludo a Alfredo, a Mayra, a Sonia, a María Eugenia, que después se conecta, a Rocío, porque ya había salido. Hola, Hasadi, adelante si quieres comentarnos si Sí, perdón, mi internet está un poco inestable, por eso tengo apagada la cámara. No te preocupes, te escuchamos. Bueno, usted mencionaba ayer respecto a la fiscalización y la utopía que piensa que puede ser que la ciudadanía se interese o aprenda qué es la fiscalización, porque, bueno, no, en mi experiencia personal he tomado cursos de la Escuela Judicial de Fiscalización y la verdad es que aparte de que soy muy mala en matemáticas, es muy complicado cómo se maneja toda la fiscalización en México. O sea, no sé si soy la única persona que lo ve así,
pero la verdad es que yo no pasé ese curso porque la verdad es que no, o sea, me esforcé demasiado por verlo, pero la verdad es que es muy complicado y digo, bueno, obviamente hay personas que saben mucho más y tienen como que la habilidad más desarrollada en cuanto a matemáticas y cosas así, pero sí es complicado. Y yo creía que no estaba tan mal en, no sé, matemáticas financieras, y sí, pero era nada más era mi comentario. Pero pues sí, espero que en algún momento se pueda dar la posibilidad de que se haga un poco más fácil el acceso a la ciudadanía, poder entender esos procesos, porque, pues como se decía, es muy importante que la ciudadanía sepa cómo se está gastando y cómo se está fiscalizando en cierto erario público. ¿Es cuánto? Gracias, Casadi. Creo que abona mucho al debate que estamos teniendo en este momento, ¿no? Em, creo que en este momento puede haber cierto pesimismo, ¿no? Bueno, al menos de mi parte. O sea, en el sentido en que, a ver, idealmente, cada peso que entra al erario público tendría que estar eh, saliendo, o sea, egresando del erario con una confirmación, ¿no? O sea, con un testigo, con algo que se avale que se está gastando en algo específico, ¿no? O sea, idealmente tendría que ser así, ¿no? Peso por peso, ¿no? ¿O por qué? Porque según la legislación, lo otro es un desvío, ¿no? O sea, con un peso que se vaya a donde no está programado que se tenga que aplicar, se está desviando, así de sencillo. O sea, digamos, sí, como dices tú, es un asunto de matemática, pero también es un asunto, pues hasta yo diría, de sentido común, ¿no? Entonces, eh, es complejo, obviamente, porque pues son grandes cantidades, los ciudadanos estamos a ciegas, porque decía yo ayer, los gobiernos tienen el sartén por el mango, y entonces hay una parte de este presupuesto que lícitamente se puede aplicar a propaganda gubernamental, ¿no? Todavía hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente es como en cualquier empresa, ¿no? O sea, es decir, tú tienes un presupuesto que aprueba un parlamento, un congreso, ¿no? Y en donde en ese presupuesto puedes ubicar la cantidad que se va a utilizar para propaganda gubernamental, ¿no? Ahí estamos bien, ¿no? Obviamente tienes que tener un informe final, donde se dice si se aplicó, si se utilizó, no se utilizó, ¿no? Se devolvió, se hizo esto con ese dinero, o en su caso se aplicó para otra cosa, razonando y justificando por qué se hizo así, y hasta ahí estamos bien. El tema es que aún teniendo, digamos, esas constataciones, o sea, esos documentos que podemos hacer match y decir, bueno, aquí está la cifra, aquí está la otra cifra. El problema es que en el tema de la propaganda gubernamental todavía nos falta el estudio de lo semiótico, ¿no? O sea, es decir, y me tendrías entonces no solo que mostrar que aplicaste ese dinero, sino cómo lo aplicaste, ¿no? O sea, es decir, en qué publicidad de este tipo, ¿no? O sea, radio y televisión, espectaculares, que creo que esos son los que más cuestan, ¿no? Y ahora incluso, que también eso está difícil, ¿no? La utilización, como decíamos, de recursos digitales, ¿no? Cómo rastrear eso, ¿no? Cómo monetarizar eso, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado, ¿no? Es muy difícil, como ya lo manifestó Gloria, que pues, con una actitud gubernamental de no transparentar, ¿no? De no apoyar pues, estos espacios ciudadanos, pueda darse lo que yo propuse, ¿no? Dice Casadi, ¿no? Además del tema técnico, ¿no? Que pueda estar
subyacente a todo esto. Pero a ver, no voy a cejar, no voy a renunciar a mi propuesta, ¿no? Porque creo que pues eventualmente podría lograrse. Yo creo que, decía yo, le llamé emancipar, ¿no? La fiscalización. Yo creo que si de alguna manera logramos lo que se llama alfabetización digital, porque eso es otra propuesta, ¿no? Es otra manera, ¿no? Y entonces los propios destinatarios de esa información, de esa propaganda, la que conoce cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, a través de esa alfabetización, pues empezaría obviamente a detectar y a denunciar en su caso los abusos, ¿no? Así lo veía, ¿no? Más que como pasarle a la gente el tema técnico, que es complicado, ¿no? Aún incluso para los que saben de esto, más bien en el consumo de esa información, ¿no? Claro, esto de hecho es un tema de lo que llaman ciudadanía digital. O sea, la ciudadanía digital pues ya participa políticamente a través de sus dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, ya aquí los soñadores dicen que incluso en breve a través del metaverso, ¿no? Pero bueno, ese es el tema de la ciudadanía digital, ¿no? O sea, es decir, es un tema que ahí termina de romperse esa parte técnica y se vuelve un tema ciudadano, ¿no? A todas y a todos nos preocupa que tener a disposición las herramientas digitales para atender los múltiples problemas del día a día, ¿no? O sea, no sé, pero pues piensen, todo el mundo ese año tuvo que pagar, no todo el mundo, exagero, ¿verdad? Muchas personas tuvieron que pagar tenencia o tuvieron que pagar el predial, ¿no? Y entonces, pues obviamente recurrieron a un dispositivo móvil, la mayoría de personas, ¿no? Quien pudo, porque también eso ya incluso es costoso y difícil, pues acudieron a la tesorería de su estado, no sé, ¿no? Fueron a alguna oficina virtual, tal, pero normalmente a los kioscos le llaman en la Ciudad de México, ¿no? Pero normalmente lo que hacemos lo primero es entrar a internet, ¿no? Buscar esa oficina y ver cuál es el trámite, incluso pagar en línea, ¿no? Y ya ahí nos enfrentamos al tema de la propaganda gubernamental, ¿no? Sí, Hasadi, adelante. Sí, pero como decía Gloria el día de ayer, creo que, o sea, sí es importante ver desde el punto de vista de los medios digitales la propaganda gubernamental, pero no olvidarnos también de la parte, pues, física o tangible, porque ciertamente creo que todos estamos en una burbuja de privilegios, el poder estar conectados a esta hora, tomando cafecito, un té, desayunando, lo que sea, pero no podemos olvidarnos, por ejemplo, yo soy del estado de Yucatán y la verdad es que el ver los medios digitales y ponerle tanta atención a los medios digitales, sí es importante porque pues nuestra capital es grande, pero fuera en los municipios y en las comisarías, es muy poca la gente que tiene ese acceso al Internet de esa manera. Entonces, entiendo la importancia que se le tiene que dar a los medios digitales, pero en mi caso, en la realidad que vive el Estado, creo que sí es importante el darle la importancia también a la propaganda gubernamental, que al final de cuentas esos son los que mueven las denuncias y las quejas que llegan al instituto. Sí, yo tengo la experiencia contraria, perdonen que necié, como dicen, ¿no? Yo estoy en la Sierra Norte de Puebla y de vez en cuando me interno, o sea, la otra vez fui hacia acá, hacia Huacatlán, ¿no? Y visité un par de rancherías, le llaman, ¿no? De comunidades, algunas de ellas indígenas,
y me llamó la atención, aquí en la Sierra Norte de Puebla, no sé, o sea, no, seguro no es la generalidad, ¿no? O sea, si no es en todos los estados será así, pero aquí el internet se comparte vía aérea. O sea, es decir, ponen antenas y el internet viaja por aire. Y en las comunidades, en las agencias municipales, hay un proveedor. Aquí, por ejemplo, le llaman los capulines, hay una persona que compró una antena que no le salió tan cara, ¿eh? O sea, para todo, digamos, lo que genera esa antena. O sea, es factible, ¿no? Y bueno, ahí en esa comunidad a la que fui, San Pablito creo que se llama, me llamó la atención ver a niños como de 8, 9, 10 años con un celular. Entonces me acerqué y vi que era un celular con datos. O sea, no con un plan, sino, es decir, pregunté. Entonces, el proveedor de internet les vende fichas que tampoco son tan caras. O sea, creo que costaba algo así como 5 pesos una hora, ¿no? Entonces, los chavitos se juntan, compran la ficha y están ahí en el celular, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que yo también era esto de esa idea de la brecha digital, ¿no? Y me encantaba así, la brecha digital, ¿no? Pero estamos a nada de que, o sea, de que eso sea ya pues, cosa del pasado, ¿no? O sea, decir, para Telmex esto es para Telmex, porque Telmex es el que provee a esas comunidades. Esto es un negocio. Yo los veo aquí en la Interserrana todos los días poniendo más cables, ¿no? Porque los usuarios están aumentando. O sea, estamos a nada de que la mayoría esté conectado, no porque el gobierno, como pueda decir, está llevando internet a todos lados, ¿no? Porque es un negocio simplemente. Y entonces estamos a expensas de que pues más personas estén expuestas a la mala propaganda. Pero igual, es una opinión y es una experiencia personal. Sí, Alfredo, adelante. Gracias, doctor José Ramón. Buenos días, tengan todas y todos. Yo creo que es correcto todas las aportaciones de las compañeras, Asadi, la de usted, por supuesto, pero yo me ha tocado la experiencia que los gobiernos actuales sí estamos entrando a la era digital. Hay mucha brecha digital que pues subsanar, que apoyar, pero creo que los gobiernos se están olvidando de las personas de la tercera edad, ¿sí? Ya me tocó la experiencia con esta cuestión de la era digital, de que hoy los gobiernos ya no cobran dinero, ¿sí? Y el no cobrar dinero en sus oficinas recaudadoras implica que vayan a una computadora que las personas de la tercera edad, muchas no saben, muchas por la falta de tener una computadora en casa, y entonces tienen que salir a buscar a que les ayuden, ¿sí? Y esto ya pasó aquí en León, de que una persona al querer ir a pagar su tenencia, como cada año lo hacíamos en las oficinas recaudadoras, pues la mandaron al ciber, la señora cruzó, la atropellaron y murió, ¿sí? Entonces creo que los gobiernos estatales se están olvidando de las personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces hay que ser empáticos con este tipo de ciudadanos que no tuvieron acceso a lo que hoy nosotros tenemos, ¿sí? Llámese mi papá, mis abuelitos, ¿sí? Entonces, creo que hay que tener cuidado en ese sentido, porque hoy sí, como bien atinadamente lo dices, fuiste a la serranía y los niños de 8 años, ya tenían un celular, pero el señor de 80 años seguramente no. Y entonces yo creo que sí los gobiernos, en todos los ámbitos, en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, hay que tener cuidado porque están costando vidas precisamente para entrar en la era digital y no estamos siendo empáticos con este tipo de ciudadanos ya de la tercera edad. Sería mi reflexión, maestro, es cuanto. Sí, gracias, Alfredo. Es cierto, o sea, es cierto. Ahora sí que por eso decía yo a futuro, ¿no? O sea, ese niño de 8 o 9 años, si va después a una secundaria técnica, ¿no?
donde ya en algunas secundarias técnicas tienen internet, ¿no? Pues sí. Pero claro, esta otra comunidad, qué bueno que lo mencionas, Alfredo, que estamos poniendo atención mucho ahora en lo electoral, que son las personas de la tercera edad, pues sí, se presume, pues ya está allí, ¿no? Es accesible, velo, bueno, sí, pero yo no sé cómo manejar un dispositivo móvil, ¿no? Entonces, efectivamente, falta, dijiste tú, mucha empatía, ¿no? Y también incluso hay un problema ahí, o sea, pueden ser víctimas del coyotaje, ¿no? O sea, es decir, yo he visto mucho eso, ¿no? Que incluso coludidos con los gobiernos, o sea, está la oficina de gobierno y afuera están los módulos. Miren, fíjense, lo vi en la vacunación, aquí en Puebla justo, ¿no? O sea, es decir, está la gente que se quiere ir vacunar y afuera están los coyotes que dicen que, sí, que necesita darse de alta para la vacuna, ¿no? Y entonces te daban de alta, pues, por una cantidad, pero obviamente hay gente de la sierra muy, muy, humilde, a lo mejor analfabeta, con pocos recursos económicos, gente mayor, ¿no? Y que es susceptible de que te pueda sufrir ahí algún robo de identidad, robo de información, ¿no? Sí recuerdo ver esto y dije, qué problemático es, ¿no? Y obviamente además con todo, o sea, los mandan ahí a la guerra a mucha gente para que usted resuélvalo, pero tráigame estos documentos, regístrese en esta plataforma y tráigame estas copias, ¿no? Y después cuando sube, le dan su despensa, ¿no? O le dan su calcomanía o lo que sea, ¿no? Y o sea, está mal por todos lados. Gisela, adelante. Yo, hasta abundando un poco en lo que comentó Alfredo y lo que usted dijo de que pueden ser víctimas de robo de identidad, o sea, eso y hasta fraude, o sea, por ir a pagar el predial llevan sus documentos o qué otros documentos personales que los puede hacer llegar a perder su patrimonio completo precisamente por no tener el acceso, o nosotros a veces como hijos o nietos no ser empáticos con que necesitan apoyo de nosotros y darles ese acompañamiento en esos momentos de necesidades de hacer trámites administrativos, ¿no? O sea, se pueden perder vidas y patrimonio que les ha costado toda una vida a las personas de la tercera edad. Eso es todo. Sí, es un, no sé, perdón por la cita, pero en Better Call Saul, que es esta famosa serie, ¿no? Secuela de Breaking Bad, el abogado en los primeros capítulos, que es Gillian McGill, ¿no? Todavía no se ha corrompido y quiere hacer bien las cosas, dice que no hay un derecho de los ancianos, ¿no? Aquí ahora hablan el compañero Luis Octavio Vado de la agenda gerontológica, ¿no? Pero no hay un derecho de los ancianos, o sea, no todos los problemas, y parece que en muchos países sufren este tipo de problemas, ¿no? O sea, es decir, son un sector vulnerable, muy atacado por los oportunistas, ¿no? Ahí brevemente en esa serie de televisión, él enlista los problemas a los que se enfrenta, ¿no? Y decían, el telemercadeo, por ejemplo, ¿no? Es decir, muchos ancianos que pues, compran cosas y se ven estafados, ¿no? Estafadas por estas cosas. Como dice, el robo de identidad, muchas cosas testamentarias, ¿no? Que firme usted aquí, ¿no? Y terminan donando, cediendo. Sí, es terrible. Y en este tema de la propaganda gubernamental, pues obviamente la compra de su voto, ¿no? O la manipulación, o los famosos acarreos y todo eso que seguimos. Tú eres del Estado de México, ¿va, Gisela? ¿No? Alguien comentó aquí del Estado de México, ¿no? Ayer que decían, es que Creo que fue Rocío. Rocío, ¿va? Ah, sí. Me parece que ya fue. Rocío, pero ahorita no la veo. ¿A Rocío? A Rocío Baltasar, sí. ¿Sí? ¿Fuiste tú, Rocío? No, maestro, yo soy del estado de Veracruz. Ah, ya.
Sí. Entonces alguien comentó, y es que ayer, ahorita les iba a platicar una cosa. Diana, adelante, Diana Laura. Sí, bueno, buenos días. Fui yo justamente Ya. para hablar sobre la colocación de estos espectaculares sobre de Es Claudia. Y es que, por ejemplo, yo soy de Chimalhuacán, pero en mi travesía hacia la Ciudad de México, pues tengo que cruzar necesariamente Nezahualcóyotl. Y todo el lugar ya está tapizado alrededor de esta propaganda de Es Claudia. Entonces estamos en pleno 2023 y ya estamos viendo como que este apoyo masivo y que aparentemente no, bueno, bueno, no, tratan de no verse, bueno, sí, no verlo, pero sin embargo sí está presente en varios lugares. Entonces sí es como que la irrupción de esta campaña en pleno 2022, justamente como mencionaban, y que justamente nos lleva a pensar que el escenario 2024 pues se torna un tanto tenso a partir de este momento, ¿no? Y que justamente hablando ya de agendas de ciudadanía digital, pues también iba a ser otra aportación y justamente lo que sucedió meses atrás alrededor del SAT, muchas personas justamente para sacar la constancia de situación fiscal se vieron envueltos en este estilo de coyotaje, ya sea porque justamente no tenían el acceso a la e-firma, porque no tenían contraseña, porque no sabían cómo tener este documento. En el mejor de los casos iban y se formaban ahí, pero en otros casos lo que hacían en su desesperación era justamente contratar a coyotes que aparentemente sin ir a visitar las oficinas te entregaban esa constancia. Entonces pues sí, evidentemente ahí hubo un robo de identidad muy grande y que en algunas ocasiones también derivó en estafas, porque ¿qué era lo que hacían? Simplemente sobreponían la información de la persona arriba de un documento que era falso y evidentemente al momento de entregarlo pues estaba totalmente erróneo. Entonces son situaciones en las cuales pues, la ciudadanía está teniendo este acercamiento constante. Sin embargo, ya en lo que es en términos de trámites burocráticos, evidentemente ya requiere otro tipo de actualización a la cual evidentemente no están acostumbrados. Por ejemplo, acá en mi municipio lo que pasaba que justamente muchos de estos canales ya se llevaron de manera digital. Sin embargo, para el pago de servicios financieros o justamente para la recaudación de recursos, es muy difícil que las personas puedan acceder o puedan pagar a través de una aplicación que aparentemente pueda ser sencillo, pero no es así en la práctica. Yo veía afuera justamente del ayuntamiento una fila enorme de personas porque la realidad es que en muchas ocasiones las personas que tienen pues el título de estos terrenos o de estas casas o estos edificios, pues de algún modo, son personas ya de la tercera edad. Entonces es un acercamiento bastante difícil al cual se han visto obligados a partir sí de la pandemia, pero que también se da cuenta de los retos que existen hablando de analfabetismo digital, que también es otro de los términos que normalmente se ven envueltos al retomar este tipo de discusiones. Y bueno, sería cuánto. Sí, gracias, Diana. Temas bien interesantes los que tratas, porque es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que sí, yo sé, perdón, pero, o sea, es que es una falta de ética, ¿no? O sea, si tú partes del cálculo, ¿no? Creo que incluso lo que decía Asadi está ahí, ¿no? O sea, si tú partes de la política incorrecta, ¿no? O sea, es decir, de la actitud incorrecta, ¿no? O sea, de los gobiernos, de decir, ¿a quién engañamos? Entonces, o sea, no hay sistema que se les oponga, ¿no? Es que ese era mi tema, ¿no? O sea, es decir, es un poco como dicen los fiscalistas, ¿no? Es decir, el gobierno, pues sí, los gobiernos, el Estado, si quieren ustedes, ¿no? Porque esto pues se hace a nivel también legislativo, ¿no? Aprueba en un 60% impuestos inconstitucionales. ¿No? O sea, el 60% de los impuestos son inconstitucionales, ¿no? Porque son excesivos, porque no cumplen con su función, o sea, todos los podías tirar. ¿Cuál es la cuestión? Que hay un cálculo, un cálculo malvado, perverso, le vamos a llamar, ¿no? Porque la gente que va a tener la posibilidad de ampararse o tirar esos impuestos es mínima. Entonces, el impuesto inconstitucional va a pasar. Pero esto es lo más perverso. Se espera que tenga un impacto en el erario público, no sé si me explico. O sea, de entrada esperas recaudar impuestos a partir de una inconstitucionalidad. Entonces, esto pasa en el derecho electoral, ¿no? Es decir, hay muchas acciones que están hechas con erario público
de propaganda gubernamental que de inicio están planteadas para manipular, engañar, ¿no? Cooptar, atraer, ¿no? Y que tú sabes que no todas van a llegar a ser impugnadas. Entonces, hay un amplio sector de impunidad que incentiva a quien lo hace a seguirlo haciendo, ¿no? Pero no, como ya lo dijimos, no tenemos la capacidad hoy, porque estamos desarticulados como ciudadanía, para podernos oponer, ¿no? Pues, o sea, simplemente aquí lo están diciendo, o sea, las bardas están por todos lados, ¿no? Y no, o sea, ya hay un impacto, o sea, ya la gente sabe, ¿no? Y es decir, no, es que nomás dice Claudia, ¿no? Pero, ¿y qué podemos hacer? O sea, no podemos hacer mucho, ¿no? Bueno, yo lo que diría es, justo un diplomado como este tendría que generar de manera creativa recursos más allá de los que ya existen para poder tener respuestas a esto, ¿no? O sea, esa es mi idea, que esto generara un área de oportunidad, sinergias que pudieran resolver esos temas, ¿no? Utilizando lo que hay hoy normativamente y otras cosas. Ah, y bueno, eso es por lo que han comentado. Y me acordé ayer del Estado de México por un monólogo de Carlos Vallarta, que les recomiendo muchísimo. Yo siempre ando, como dice, a las vivas, ¿no? Ando abriendo los ojos y los oídos. Y Carlos Vallarta, de un tiempo para acá, me ha llenado la pupila, porque creo que construye monólogos bien mordaces, bien interesantes, ¿no? Y tiene uno que se llama así, El Estado de México. Y es un monólogo electoral. Ya lo verán ustedes, pero parafraseando más o menos a Carlos Vallarta, dice, quien vive en el Estado de México sabe dos cosas, ¿no? Uno, que está jodido, y dos, que el PRI siempre ha gobernado ahí, ¿no? Y entonces empieza a decir cómo va a ser la campaña electoral, empieza a describirla, ¿no? Claro, o sea, con estos clichés que usan los comediantes, ¿no? Llega un funcionario público que está haciendo propaganda gubernamental, le dice al chavo, bájate de tu itálica. Es genial porque, o sea, son chistes para mexicanos, ¿no? O sea, alguien más no lo entendería, ¿no? O sea, y le empieza a decir, mira, tienes que votar por nosotros, ¿no? Compra su voto literalmente, ¿no? Y su conciencia, ¿no? No les spoileo el final de ese monólogo, ¿no? Porque incluso él cuenta cuando el mexiquense entra a votar, ¿no? Y lo que hacen, no les spoileo. Pero fíjense, o sea, la propaganda gubernamental en un stand-up de Carlos Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, me acordé de eso porque justo lo contaba a propósito del Estado de México, y qué oportuno, porque justo estamos en medio de una campaña adelantada, ¿no? Y que ahí podría servir como un laboratorio. O sea, el Estado de México está bien interesante, ¿eh? Porque me parece que va a suceder algo similar como lo de Hidalgo, ¿no? O sea, que vamos a ver una elección inédita, ¿no? O sea, porque en Hidalgo decían, o gana una mujer o sale el PRI, ¿no? Va a ser, en cualquier caso va a ser histórico, ¿no? Pero bueno, en Estado de México ya estamos viendo estas propagandas, y estamos viendo, ya pueden ustedes rastrear, es más, lo de la propaganda gubernamental, lo pueden rastrear ahorita mismo encendiendo su radio. No sé qué día de la semana pasada iba yo en camino a Ciudad de México y encendí el radio y pues todo era sobre la elección del Estado de México y eran entrevistas, porque los medios de comunicación dicen, bueno, hay que contactar a todos los precandidatos para que no incurramos justo en un tema, ¿no? De falta de equidad de la contienda. Entonces, en algunos medios les toman la llamada y en otros no. Entonces, ahí te das cuenta también de un tema que
tuvo ahora lugar en la Escuela Judicial Electoral sobre semiótica presidencial, en el foro donde hubo periodistas, ¿no? Y entonces estaban hablando sobre, pues sí, la gravedad del tema de la violencia contra el periodismo y los periodistas, pero pues por ahí salió el tema también de que, pues sea un poco por la violencia y sea también un poco por el desarrollo histórico de nuestro periodismo, ¿no? O sea, hay una cultura no tan sana, de un, digamos, pues eso, de un periodismo poco objetivo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces está interesante porque también el tema de los medios de comunicación que favorecen de manera indirecta esta propaganda gubernamental, ¿no? Lo que en México hemos acuñado el término chayotero, ¿no? Y una frase que es maravillosa, encierra, ¿cómo hay frases en México? Decía yo ayer, ¿no? La frase, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Esa frase, o sea, da para un libro que no se podría explicar, o sea, fuera de México, a propósito de la empleomanía, ¿no? Y hay otra frase maravillosa, también presidencial, que refleja todo lo que tiene que ver con propaganda gubernamental, que es, no te pago para que me pegues. Terrible, ¿no? O sea, en el tema de la comunicación política, ¿no? O sea, pensando que de alguna manera los medios de comunicación tienen siempre alguna conexión con los gobiernos, ¿no? Y recibían una dádiva, algo que obviamente pues, no está y no presupuestado, ¿no? Porque se puede hacer de manera lícita o ilícita, o es una delgada línea, como dicen, un espacio gris, muy, muy complejo, ¿no? Entonces, por eso yo luego abro los oídos, porque justo donde uno puede encontrar un poco de más crítica, pues puede ser ahí en esos espacios donde uno no espera encontrar esa crítica, no sé si me explico, ¿no? O sea, se pone muy difícil porque imagínense, todos estos temas de desinformación, o sea, es eso, ¿no? Y yo sumaría, ¿no? O sea, decía Hassadi, ¿no? ¿Cómo pasamos este tema a la población? Es decir, ¿a quién le creo de los informadores, no? O sea, si hay unos medios de comunicación que están liados, por decirlo de manera sencilla, con algunas partes, con algunos gobiernos o con algunos gobernantes, ¿no? ¿A quién le pongo atención? Y claro, solo los que están en esta burbuja pueden decir, bueno, pues tal comunicador si es honesto, si es objetivo, si es imparcial, ¿no? ¿Y cuántos otros no? ¿No? ¿Y cuántos otros no? No solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión, alguien decían ahí también en ese foro, pues una cuestión de supervivencia, porque en algunos, o sea, ya el hecho de que haya periodismo en algunos estados de la República es un milagro, decían así. Sí, porque en muchos estados de la República la violencia es tal, o sea, que si no te amenaza el gobierno, te amenaza el crimen organizado, y hacer periodismo es una cosa grandiosa. Entonces, como ven, el tema de la propaganda gubernamental es multifactorial, ¿no? O sea, es decir, no se resuelve de manera sencilla, hay diversas áreas que están involucradas. Bueno, vamos ahora a ver justo un video de propaganda gubernamental y vamos a tener motivo para polemizar, discutir un poco. Hasta aquí, preguntas, comentarios. Dice Rocío Baltasar, leo aquí sus comentarios. Así es, Diana, y ya hay contestaciones espectaculares donde dice la responsable de las muertes en la línea 12 es Claudia. Claro, porque la oposición reviró haciendo otros, ¿no? Otras pintas, ¿no? Otro tipo de publicidad, ¿no? Hassadi nos comparte el video, gracias. Rocío dice gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, preguntas, ¿no? ¿Todo bien?
Voy a ver si puedo compartir el video. Sí, listo. Y apago mi micrófono. El programa Sembrando Vida yo creo que es algo que nunca se había dado en ninguna parte aquí en el país. Cuando pienso en Sembrando Vida, pienso que la tierra va a dar una luz, un fruto, porque nosotros también le estamos poniendo algo de nuestra parte. Ahora con el programa pues yo encuentro motivación, encuentro conocimiento y creo que había muchos años echados a perder, pero creo que sí los podemos recuperar con el trabajo que venimos haciendo. Estamos aprovechando mucho el apoyo. Es excelente este programa. Nos cambió la vida, Sembrando Vida. Gracias, Sembrando Vida. Gobierno de México. Bueno, quizá uno de los programas sociales a los que más le ha apostado el gobierno actual, ¿no? Que obviamente entraría en el marco de la ley y que uno podría considerar como algo bueno, ¿no? O sea, decir, es algo que es deseable, ¿no? O sea, que los programas sociales se difundan, se divulguen, se conozcan, ¿no? Que la gente tenga acceso a ellos, ¿no? Y en un comercial, ¿no? En un comercial que como ustedes pueden ver, pues está bien editado, es emotivo, ¿no? O sea, te sensibiliza incluso, ¿no? Y te genera pues toda esta cuestión, ¿no? Yo lo que, más que, digamos, criticar la función de esta propaganda gubernamental que podríamos decir buena, ¿no? Lo que quería llamar a ustedes es la complejidad de la semiótica que hay detrás, ¿no? O sea, es decir, obviamente hay una edición, ¿no? Hay una música, hay, pues, seguramente son participaciones honestas de las personas, ¿no? Que están ahí, no son actores ni actrices, ¿no? Así es gente que honestamente está aportando pues su forma de ver el programa al productor o productora que hizo este comercial, ¿no? Pero pues obviamente está planteado desde la teoría de la comunicación y de la publicidad, ¿no? O sea, es decir, hay elementos que tratan de movernos, como decía yo, y que hacen sentirnos, bueno, ese es el ejercicio que yo quería hacer con ustedes, ¿no? ¿Cómo nos hacen sentir, no? Bueno, a mí, yo lo digo ya, me hacen sentir bien, ¿no? O sea, me siento contento con mi gobierno, me siento satisfecho y digo qué bueno y que está llegando, o sea, todos esos recursos hasta allá y tal, ¿no? Pero un poco, si problematizamos si nos quedamos con esta parte, digamos, solo emotiva, superficial, ¿no? Del comercial, un comercial así, obviamente, puede atraer muchos votantes. Claro, lo ilegal sería ponerlo en un momento en el que no se debe poner, ¿no? O incluso podría pasar hasta en un momento en el que no se debe poner como algo que es necesario, ¿no? Por ahí un ingeniero medioambiental que tiene 70 años trabajando en estos temas me dijo, primero, el nombre está mal, que no es Sembrando Vida, es Plantando Vida, porque lo que se hace es plantar, o sea, no son semillas, ¿no? Lo que son arbolitos, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí te abre dice, oye, entonces a lo mejor hasta todo está medio mal planteado y bueno, ya que te empiezan a explicar, sí está mal planteado, ¿no?
Pero eso es lo que yo quiero como problematizar. Gloria, adelante. Justo en este tema de los nombres y la propaganda, me acuerdo mucho cuando salió Jóvenes Construyendo el Futuro y un funcionario público me dijo, oye, ¿cómo ves, Gloria, tú tantos años de estudiar política pública de jóvenes? Este es el peor nombre, porque uno de los acuerdos que se han hecho es que las personas jóvenes no son el futuro, son el presente, y por lo tanto requieren política pública en este momento. Y pensar que solamente dar becas, ¿no? Relacionadas, nada menos ayer el INJUVE se resectoriza a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Cuando fueron años de batalla para que estuviera en desarrollo social, tuviera una visión diferente, más amplia, más desde los derechos y no solamente una visión clásica de educación y empleo. Pero pues parece que no hay manera. O sea, y aparte lo presumen así, por eso me acordé cuando decías, no es sembrando, sino plantando vidas. Bueno, pues aquí hay otro gran ejemplo de cómo la retórica mal hecha construye falsedades. Así es, así es. Es que justo ese era el tema, Gloria. Qué bueno que lo ponen así. Yo no quise ser tan frontal, porque bueno, pues al final le toca a uno ser académico y ser profesor, ¿no? Pero ese es el tema. O sea, fíjense cómo un pequeño comercial, y lo estoy llamando así, comercial del gobierno, o sea, muestra todos los problemas que tenemos. Porque ahí tú ves una falta de consulta hacia los expertos y expertas en los temas, ¿no? Si ya hay alguien que sabe, pues que te explique, ¿no? Entonces son nombres que le ponen los políticos, ¿no? Con un fin político, no de informar. Entonces ahí detrás hay toda una cultura, vuelvo a lo mismo, que uno podía presumir perfectamente, decir, es que estas personas no quieren informar, ¿no? O sea, quieren vendernos otra cosa, quieren engañarnos, manipularnos, tal, ¿no? Si le preguntaban a los expertos, dirían que el nombre de ese programa está mal, ¿no? Y que el programa quizás está mal planteado, que está... Entonces, están informando o más bien están publicitándose. Ese es el tema que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, no, es que de acuerdo a la ley no se están publicitando, pero de acuerdo, pues, al sentido común sí se están publicitando, ¿no? Además, como dijiste tú bien, Gloria, todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, es decir, digo, yo sé que esto es utópico, pero pues uno quisiera más bien que te informara, ¿no? O sea, es decir, informar en el sentido de el programa está aplicando este presupuesto, se está aplicando en todas las entidades federativas, está llevando así, y estamos haciendo una autocrítica porque tuvimos errores en aquí y aquí y aquí, nos equivocamos y volvimos, ¿no? No sé, pero ahora hay otro tema. Bueno, ahí les compartí básicamente también el impreso, ¿no? Que se regala en los sectores agrícolas en México sobre el Sembrando Vida, con esta leyenda 5,000 pesos, ¿no? O sea, ¿qué mejor gancho quieres tener, no? Y que se usa de forma electoral, ¿no? Este es el programa social al que más se le apostó porque es el que más efectos electorales tiene. Este es el que hay que estudiar, o sea, este es el que hay que estudiar, el Sembrando Vida, ¿no? Porque hay una polémica, los expertos y expertas están diciendo que no solo es un programa, digamos, populista, como se dice en términos técnicos, no estoy diciendo nada ideológico, ¿no? Porque el fin no es el que persigue el programa de reforestar o de tener, ¿no? Sino el fin es pues eso, la compra de conciencias y la compra de votos, ¿no? Que es lo que me decía este ingeniero medioambiental, ¿no? ¿Qué es lo que nos tendría que preocupar en el ámbito electoral? Dejar de... el tema es que ya en lo técnico es un programa que es depredador, o sea, que va a deforestar. O sea, no es un programa que va a ayudar en términos medioambientales, ¿no? Pero bueno, lo dejo eso de lado, ¿no? O sea,
que a nosotros nos interesa es la parte esta de, lo voy a repetir, lo voy a dejar así como clave hermenéutica para leer muchas cosas, el sartén por el mango, ¿no? O sea, yo tengo el sartén por el mango, yo puedo promover programas sociales, está dentro de mis facultades, estos programas sociales están dentro de las obligaciones que como gobierno tengo, pero pues tiene esta vuelta de tuerca, ¿no? Tiene esta vuelta de tuerca. Y aquí nos abrimos a temas específicos de nuestra agenda parlamentaria y política y electoral actual, ¿no? La coyuntura, como se dice, ¿no? En este año, como ustedes saben, se estableció un decreto en el Senado de la República para permitir digamos, se llamó decreto interpretativo, ¿no? De la Constitución. Y el Senado entonces determinó que las posturas, dichos, entrevistas, cosas que dijeran las personas públicas, o sea, es decir, los políticos, ¿no? No formarían parte de la propaganda gubernamental y no podrían ser sancionados durante el periodo de la revocación de mandato, ¿no? Y este asunto llegó a la Sala Superior y la Sala Superior dijo, o sea, por supuesto que no, o sea, claro que es propaganda y no, o sea, no por el hecho de ser una persona y no pública y no necesariamente, porque lo que se decía en esa discusión, en los medios de comunicación, si lo quieren ubicar, para después darle seguimiento, le llamaron a esto decretazo. El decretazo, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? ¿Por qué ahorita lo estoy mencionando? Porque dentro de las discusiones que hubo en el Senado se decía que es un derecho. Aquí es lo que también, o sea, esa es la cosa. Es un derecho del gobierno y de los servidores públicos tener esta libertad de expresión. Se ha confundido mucho en los últimos años, ¿no? O sea, que como mexicanos, o sea, quitándote el que sea servidor público o parte del gobierno, tú tienes derecho a expresarte, a manifestarte, ¿no? Entonces, que no se te puede coartar ese derecho, ¿no? E incluso se decía que los gobiernos, o sea, se le daba todavía la vuelta de tuerca, como decís, ¿no? Tienen la obligación de informar, ¿no? O sea, básicamente que la propaganda gubernamental es una obligación que el gobierno tiene que cumplir, ¿no? Entonces, estamos, digamos, ante un tema de, así le llaman la doctrina, abuso constitucional, ¿no? O sea, se interpreta abusivamente la Constitución. Pero volvemos a lo mismo con lo que inicié esta doble sesión, este doble módulo, ¿no? O sea, ¿cómo haces para exhibirlo, ¿no? O sea, ¿cómo haces para decirlo, ¿no? Porque es muy difícil demostrar, o sea, en términos procesales, en términos probatorios, pues que la intención es otra. Porque ese es uno de los elementos del constitucionalismo abusivo, demostrar que hubo intención, ¿no? de hacer una interpretación de este tipo, ¿no? Y es muy difícil. Y el otro elemento del constitucionalismo abusivo es ver los efectos. Pero pues ya pasados los efectos, pues ya no hay forma de retrotraerlos, no sé si me explico, ¿no? O sea, pensemos en el programa de Sembrando Vida, ¿no? ¿Cuántas personas no se van a ver constreñidas a ejercer un tipo de voto? Vuelvo al tema de Carlos Vallarta, ojalá puedan ver el video, ¿no? Porque recibieron dinero, ¿no? ¿Y cómo hacemos para evitar eso, no? Y volvemos al tema de ayer, la cartelización de los partidos políticos, ¿no? Porque si se ve claramente, pues que aquí hay toda una triangulación, ¿no? O sea, un partido político
interpretando la Constitución desde el Senado, ¿no? Un programa social que está puesto por el gobierno, ¿no? Personas del partido político queriendo en su momento llegar a un puesto de gobierno, y entonces todo lo de la propaganda gubernamental, puede ser leído a la luz del clientelismo. Es eso. Clientelas, ¿no? Clientelas, ¿no? Y básicamente, o sea, lo que ayer dije de la campaña permanente, ¿no? Básicamente el gobierno se convierte, pues, en una gran casa de campaña. Está constantemente promoviendo a través de la propaganda gubernamental, pues, a sus opciones políticas, ¿no? Es más difícil y más complicado, me parece, que solo los casos o asuntos que se pueden atender. O sea, es decir, híjole, si yo lo voy a decir aquí, pero si después lo dicen fuera de aquí, lo voy a negar. Estamos en un espacio seguro. Pero me parece que lo que sucede entonces es que la justicia electoral, en este tema de la propaganda electoral, de la propaganda gubernamental, tiene un efecto solo de make-up, ¿no? Solo un efecto de maquillaje. O sea, no podemos atender de manera frontal y definitiva el tema, porque el tema es mucho más complejo. ¿Sí? O sea, es un tema cultural, diría yo, un tema de eso, de clientelas, ¿no? O sea, déjense ustedes el lema de no les des pescado, enséñales a pescar, ¿no? O sea, estamos en un tiempo político muy complicado, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Pero, bueno, en México particularmente, porque ya no hay una apuesta de los políticos contemporáneos por la educación cívica, por hacer crecer la participación política. Hay una apuesta por la manipulación. Y esto en muchos niveles, en muchos sectores, ¿no? Entonces, claro, cuando le encargan una clase así como esta, en un diplomado así como este, a alguien que hace filosofía del derecho, estas son las cosas que hay que decir, ¿no? Discúlpenme, pero ese es mi perfil, ¿no? O sea, y no por renunciar a ello, ¿no? O sea, es decir, encuentro esta problemática más planteada desde ese punto de vista, ¿no? Hasta aquí comentarios, quejas, me gustaría escucharlos, porque sí, siento que si no, que estoy diciendo sandeces, barbaridades. A ver, cuéntenme su sentir, así como les comenté ayer, ¿no? Me suena que sí, me suena que no. Me dejaste pensando, ¿no? Sí, Gloria, adelante. Es que tienes demasiadas herramientas desde la filosofía y les voy a decir algo, pero quien hace esto seguramente las tiene, pero también tiene algo que yo que te conozco hace muchos años sé que no tienes, que es maldad. Y la maldad es un elemento crucial para entender muchas de estas cuestiones que estamos viendo. Porque al final, me acuerdo mucho en una medio maestría, porque me quedé a la mitad, algún día la voy a acabar, pero me acuerdo que entré a mi primera clase y mi primer profesor fue Francisco Guerrero, el ex consejero que ahora está en la OEA. Y me acuerdo mucho que nos dijo, toda política pública es electoral, ¿no? Era una maestría sobre gobernanza y política pública. Y se me quedó tan clavado, ¿no? Les estoy hablando ya de hace muchos años. Yo hacía investigación sobre política pública para jóvenes y esa frase de venir de quien venía, de verdad me cambió mucho el chip. Y cuando la empecé a ver y cuando empecé a ver estos análisis, porque aparte es muy fácil que te descalifiquen al hacer estos análisis, ¿no? No eres abogada, no eres politóloga, yo estudié ciencias de la cultura, imagínense. Entonces, aunque tenga 17 años haciendo este tipo de análisis, siempre va a haber alguien que va a decir, es que tú no entiendes, es que tú no sabes. Entonces, cuando usas herramientas como la filosofía para entender estas cuestiones tan maquiavélicas, pues sí, seguramente has leído, estudiado y recontraestudiado a Maquiavelo, pero las mentes que hacen este tipo de cuestiones lo sobrepasan, lo tomaron como un manual, no como algo que había que detectar.
Entonces, por eso muchas veces nos es difícil. Y yo reitero mucho esta parte de decir, ok, puede ser la propaganda, sí que maquiavélico, sí que mal, pero ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con esa otra parte de la responsabilidad? Porque tampoco podemos eximirnos como ciudadanía y decir, ups, pues es que como a mí no me educan en política y no me educan en ciudadanía, pues entonces hago lo que se me pega la gana. Yo creo que aquí hay una doble tarea y un doble esfuerzo, y así como nos dices, habrá que hacer un observatorio o una investigación sobre este tipo de temas, también hay que hacerlo hacia la reacción de las personas frente a esto, porque tú mismo no lo pones, 5,000 varitos, nadie te va a decir que no al mes, y menos en un estado tan terrible económico como en el que estamos viviendo. Ya también puedo decir, ay, no, no lo aceptes. Pues sí, pero lo hablo desde mi privilegio, desde mi compu en la Ciudad de México, conectada bien rico, como decía, creo que Hasadi, ¿no? Con mi tecito verde, platicando y aquí divagando. Pero hay que también entender que todo esto parte de una necesidad brutal de muchas personas, y más ahora, y más post pandemia, que de verdad la situación económica es brutal. O sea, ya con esto termino, y es comentario absoluto de la cotidianidad, iba a decir yo de señora, pero me estoy escupiendo para arriba, pero sí soy señora. ¿No? Vayan al súper, vayan al mercado. Yo voy al mercado sobre ruedas, me gusta mucho. Es carísimo. O sea, cuando menos estoy gastando más del 30% de lo que solía gastar hace 2 meses. Si me pongo a pensar en eso, digo, híjole, pues hasta yo le entro a los 5,000 pesos, mano, porque está rudo. Entonces también hay que entender que esto tiene un problema de raíz estructural. ¿Y de quién? ¿Cómo lo rompes? Creo que ahí es donde les dejo la angustia. ¿Cómo lo rompemos? Sí, es que es el tema, ¿no? Que lo había mencionado Indira Gandhi, ¿no? Ella es la que dijo, o sea, el tema es la pobreza, ¿no? O sea, es decir, la pauperización, o sea, quieres resolver temas de política, resuelve la pobreza. Porque entonces la gente resolviendo sus problemas más elementales de alimentación, de salud, entonces ya puede pensar en participar políticamente, ¿no? Sí, Gloria. Se me olvidó una cosa. Y por ejemplo, sobre todo desde el privilegio, estoy leyendo un libro, yo soy feminista, de la interseccionalidad, les recomiendo mucho este libro que se llama Feminismo de Barrio. Y una de las cosas que explica claramente justo en estos temas es cómo los feminismos ahora, por ejemplo, los feminismos que están, digamos, en la plataforma, que tienen un mainstream, ¿no? Que son los más públicos, ¿de dónde vienen? ¿Qué pelean? La paridad para todas. El hambre no importa, la violencia sexual contra las niñas no importa, que las trans, pues, y no son mujeres, adiós. Subrogación de vientres, ¿cómo crees? No somos libres, vas a ser libre para lo que yo quiero que seas libre, no para, y siendo feminista. Entonces, todas esas partes, cuando uno hace esta deconstrucción y lo mira desde los privilegios y que todo lo que ha nublado esos privilegios, señoras, señores, banda, si nos quitamos esto, es bien difícil, porque no es nuestra culpa, yo no escogí dónde nacer, pero si te empezamos a mirar este mundo fuera de esos privilegios, a pensar todos los temas que se están quedando fuera, el desarme, vamos a entender mucho de lo que está pasando, que nos suena muy progre, pero que no lo es, porque lo básico, lo resuelto, el hambre, la pobreza, la desigualdad estructural no están resueltas. Cuando lo atraviesas desde ahí, entonces entiendes mucho esta publicidad. Perdónenme, se me había olvidado eso y no quería que se me olvidara. No, sí, es que, o sea, es justo eso, ¿no? O sea, el tema es que uno justo puede reaccionar a esto de la compra del voto y todo esto de esa manera, ¿no? Como, ¿cómo es posible tal? Pero viendo el contexto socioeconómico, pues es entendible hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, por eso es que la pauperización del sistema político, pues funciona como un medio de control, ¿no? Que es lo que dice la mayoría de expertos y expertos en estos temas, ¿no? Entonces, sí, me parece que pasó, por ejemplo, con el asunto, a ver si se acuerdan, de la propia revocación de mandato. Creo que es un asunto que también es para estudio, ¿no? Porque pues decían, no, es que el INE, que son fifís y que no son muy alzados y no viven en su burbuja, no se preocupó, ¿no? Por estos temas de dar a conocer ampliamente cuál iba a ser los efectos de la revocación, dónde se podía votar, no sé qué. Entonces, hubo toda una polémica por eso, pero
Lo cierto es que, y también en el Tribunal Electoral nos pasa, siempre estamos pensando cómo llegar a más gente, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos esta burbuja? Esa sería mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para, dice Gloria, bueno, pues hay un tipo de lectura, hay un tipo de aproximación, hay un tipo de epistemología, ¿no? Aquí me gustó mucho que la mayoría de las personas que participaron lo hicieron así diciendo desde mi realidad, desde mi entidad federativa, no sé. O sea, yo a lo mejor en ese aspecto sí tengo un poquito de esperanza de que los diplomados de la Escuela Judicial Electoral sirvan de algo, ¿no? Porque, fíjense, utilizando la digital, porque podríamos no estar haciéndolo, ¿no? Pero la digitalidad nos ayudó, generó un boom y tuvimos mucha gente inscrita durante la pandemia en distintos diplomados, como es el caso, ¿no? No sé si es la tercera o cuarta edición, y se conectó gente de muchos lugares, ¿no? Y ahora que ya muchos vuelven a la presencialidad, que está bien, pero la escuela mantuvo sus diplomados en línea. Por esto, porque pues potencialmente algunas de las personas que están acudiendo a sus diplomados tienen algún impacto a nivel local y pueden llegar a romper esa burbuja, ¿no? Sí, a lo mejor son otras burbujas en esos estados, pero son burbujas que son más fáciles de romper porque están ahí, ¿no? O sea, están más cerca de la posibilidad de hacerlo, ¿no? Nosotros, bueno, pues luego estando en la Ciudad de México o teniendo un contexto que nos nutre y nos genera sesgos cognitivos respecto de lo que decía Gloria, ¿no? Muchas cosas, pues básicamente hay que hacer ese esfuerzo de barrio, ¿no? O sea, de tener la visión de barrio, ¿no? Por ahí había un meme así, ¿no? Que decía, a tu teoría le hace falta un barrio, ¿no? Entonces, pues sí, tienen razón. María Eugenia, adelante. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Bueno, realmente, hay un dicho así muy popular, ¿no? Populachero. Pues cada quien hablamos de cómo nos va en la feria, ¿no? Realmente, es algo chistoso. Pero, de cierta manera, es el enfoque o la actitud o cómo tú percibas, ciertos cambios, ciertos sistemas, ciertas formas. Yo pienso que ahora en este gobierno, ahora sí que es como dice, el alumno superó al maestro. Y de cierta forma, ese es como el duelo, ¿no? El duelo de que cuando tú dabas y ahora da, y lo hace de esta manera, y o sea, pero realmente pues los cambios son buenos, ¿no? De cierta manera. Yo reconozco, por ejemplo, en el aspecto de lo de la tercera edad, es parejo. Por ejemplo, en mi pueblo, yo soy de un pueblo, de un municipio, les dan al que fue presidente municipal, al que nunca, o sea, parejo. O sea, no van, no, pues este es rico, este es pobre, este no es del PRI, este no es del PAN, nada, ahí está. Es un acierto a lo mejor, ¿no? De cierta forma, digo, bueno, pues es un anciano que a lo mejor fue rico y ahora ya ni se acuerdan sus papás, ¿no? Pues es padre, de cierta forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, realmente, como decían, son los más olvidados. Yo recuerdo mucho ahora que fue la vacunación, gente que, la mayoría de muchas personas, por ejemplo, sus hijos emigran a Estados Unidos y los abuelitos se quedan totalmente solos. Entonces, imagínense para sacar la ficha para la vacunación, ¿no? Pero obviamente, pues sí se tiene que buscar la forma o la gente busca la forma. Y sí es una desventaja y a lo mejor también una ventaja, ¿no? Entonces, de cierta manera, yo pienso que yo recuerdo mucho ahora Sembrando Vida, ¿no? Pero antes, por ejemplo, y no con el afán de defender a las políticas ni nada, siempre hubo Procampo. Yo tuve un tío muy acomodado y mi tío bien bien posicionado en el partido hegemónico, ¿no? Y recuerdo que pues, no, hombre, le daban sus 40,000 pesos, 50,000 al año de ese apoyo, pero realmente ese apoyo nada más era para los ricos,
para los ricos priistas o para los priistas no ricos, pero era etiquetado para un cierto sector. Y le digo porque, por ejemplo, mi padre tenía la misma extensión de tierra y como pues nosotros siempre fuimos así como pues objetivos, ¿no? De lo que el gobierno hace. O sea, y si tú no estás a favor, pues tú obviamente estás en contra y no entras en todo eso. Entonces, por ejemplo, ahora yo veo la diferencia, solamente que hagan el trámite, ahí está. Ciertamente a lo mejor no es tan como se quisiera, ¿verdad? Y todo lleva un enfoque político, sino por cómo. Ahora vamos a otro, salario rosa, Estado de México. Es una mega maquinaria que trabaja los 365 días y siempre he estudiado yo eso, inclusive al grado de que, por ejemplo, pues hasta uno, oye, no le quieres entrarlo, no manches, aguanta, no, imagínate. Pero también es como tu dignidad, ¿no? Igual yo, pues ándele, mire, abogada, échele. Y lo que yo pienso y lo que siento, ¿en dónde queda? O sea, de cierta manera, por ejemplo, yo estoy en contra de ese programa, porque ese programa, pues, utiliza a esas personas pagándole. O sea, como fachada de que, ay, no, ellas se dedican a hacer su labor política, buscar más gente, afiliar gente al PRI, porristas del gobernador, X. Entonces está mal porque si nosotros estamos estudiando estos diplomados es para entenderlos. Lo de jóvenes construyendo el futuro, ¿qué cree? Que hay muchas cosas, sí, siempre va a haber la forma de sacar ventaja y de que pues en este país sabemos de todo, ¿no? Trabajadores flojos, atenidos y de todo. Y gente también muy, 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 de otra forma de pensar. Entonces, pues igual muchos muchachitos, entraron a aprender algún oficio. Es que depende el enfoque adecuado de cada persona. Yo conocí unos muchachitos que entraron a una panificadora y tienen su panificadora. O sea, es depende, ¿no? Hubo muchachitos que los metieron sus papás teniendo dinero y a lo mejor ese es el cáncer social de alguna manera. Tú no lo necesitas, pero pues puedes, pero pues no lo haces como es. Cada quien es como el enfoque. Entonces yo, por ejemplo, pues a mí no me gusta hablar la verdad de mí porque pues no es como correcto. Pues yo mis estudios me los pagué desde la secundaria, la prepa, la universidad, trabajé, estudié, forjé mi carrera, o sea, yo no tuve, o sea, sí, pues, pero los demás, mis hermanos también estudiaban, entonces decía mi mamá, hijo, hay casa, comida, y ustedes pues busquen la otra parte, ¿no? Y pues ya casa y comida, pues ya es una superventaja. Entonces, yo nunca necesité de beca, yo nunca tuve nada, al contrario de muchas personas que tuvieron todas las becas. Yo recuerdo una amiga que era hija de un presidente municipal, tenía 3 becas en la universidad y del promedio pues no era así como. Entonces, depende del enfoque, o sea, depende de muchas cosas y ciertamente, como dice ahora sí que la compañera Gloria, imagínese a alguien que le llega, aquí en mi municipio un voto vale 5,000 pesos. Y estamos muy cerca de Valle de Bravo y tenemos un amigo, dice, no manches, ¿en serio? Dice, oye, ¿y cómo le hago para cambiarme entre broma y broma, no? 5,000 pesos una credencial por no ir a ver, a veces es gente pues que ya trae, ¿no? A veces, por ejemplo, aquí a cualquiera le regalan 1 tonelada de cemento. O sea, así, a tal grado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ya cuando entran los nuevos a gobernar, ya están endeudados. O sea, a los que entran les quitan 4 quincenas de cajón. Entonces, es así como tantas cosas que a la vez, ahí está. ¿Y qué dice la gente? La gente está súper. Sé que es lo único que voy a agarrar durante los 3 años. Entonces aquí, por ejemplo, se condiciona el abono, se condiciona, todo se condiciona esa es la forma. Por ejemplo, mi municipio fue siempre de oposición. Yo recuerdo que 3, 6, 9, 12 años siendo perredista.
Y yo veía, con ese yo de estudiar las formas de las actitudes de los gobernantes, a ellos como que les daba vergüenza robar así tan cínicamente, ¿no? Pero hay otros gobiernos que no les da pena. O sea, yo le puedo decir que si un presidente aquí entra a los 3 años, sus hijos son juniors con carros de 800,000, caballos de 1,000,000 de pesos. O sea, a lo mejor se oye bien exagerado, pero o sus hijos de que iban a cualquier, están en el TEC de Monterrey. O sea, a tal grado es la bonanza para 3 años de gobierno. Entonces, son muchas cosas pero si tú no participan en ciertas cosas, yo recuerdo la primera vez que que participamos para ser vocales ejecutivos en nuestro municipio, y nunca se me va a olvidar esa anécdota de que llega uno del PRI a felicitarnos, y nosotros así como, no hombre, miren allá, nosotros movimos cielo, mar y tierra para que ustedes quedaran, nosotros allá arriba, no, y me acuerdo que no nos aguantamos porque mi esposo y yo los dos entramos esa vez, hicimos el examen, Dios sabe el esfuerzo tan grande, las trabas, inclusive para las entrevistas, me acuerdo que decía un consejero, ¿y dónde estudiaron? No, pues en nuestra universidad de Temascaltepec. ¿De dónde, perdón? ¿A poco existe? Y yo, caray, imagínense qué fuerte, ¿no? Sí existe, y aquí está nuestro documento, y pues bueno, hasta ahí nos alcanzó, ¿no? O sea, que no hubiéramos querido, ¿no? Ser de no sé de dónde le hubiera gustado al consejero. Pero ¿qué cree, doctor? Que sí se tiene que uno poner, pues, imponer y poner y defender, ¿no? Su criterio, su persona, su ideología. Luego en nuestro municipio, ahorita que está un gobierno que, como, o sea, pues, no, la gente no salió a votar, la verdad. Hubo la otra mujer que le tocó, dijo, a mí, no me metan en eso, yo no quiero que, pasen cosas crueles, a mí, hay que sigan solitos. Y así fue. O sea, un gobierno donde la gente no salió a votar y donde mucha gente, pues, no se siente representada. Entonces, de alguna manera, hay que poner poquito, aunque sea nosotros, de nuestra parte. Y realmente, por ejemplo, si duele, el Estado de México está para llorar. Inseguridad, las carreteras pésimas, nunca hubo vacunas para los niños, y no se digan cuántas cosas más. Nos da mucha risa porque como somos un lugar como entre tropical acá abajo, hay mucho dengue, pero hombre, se vino el dengue, chikungunya, primero fue el COVID, luego llegó el dengue, y bueno, casi nos aniquilan, pero bueno, todavía quedamos algo. Pero nos daba risa que llegan los chicos las personas trabajan para el Estado de México. Oiga, pues venimos a revisar sus tinacos y eso. Le digo, no, pues es que está alto, era una mujercita. Está en mi techo los tinacos, si gusta, pues déjeme lo que le echan. Y yo, no, dices que así no se puede. Le voy a dejar una pastilla, nada más, porque ahorita estamos en crisis del Estado de México, no tenemos nada. Le digo, no, pues mejor llévesela, porque con esa pastilla no se mueren mis zancudos que tengo aquí. O sea, imagínense a qué grado está. O sea, vas al hospital, nosotros nos ha tocado ir al hospital y tienes que pagar todo, no hay ni gasas. Entonces, por ejemplo, imagínense ahorita que viene la campaña. O sea, qué descontento, y no es tanto porque a veces el descontento te hace cambiar, y a lo mejor pues igual llegas al tope, ¿no? De que dices, chin, me di en la puerta pensando que iba a ser algo diferente, pero pues el cambio es bueno de repente. O sea, ¿qué te puede esperar de lo peor que ya estás, no? Y ese es mi comentario. Gracias. No, pues muy agradecido, claro, hasta de aplausos, ¿no? Gracias, María Eugenia, porque pues estos son las participaciones que uno como profesor aquilata, ¿no? O sea, porque vienen de la experiencia personal,
de todo esto que has vivido ahí y que pone en evidencia lo que aquí tratamos de ilustrar, que llamé yo clientelismo, ¿no? O sea, sí, es esa cultura política donde, como comenzamos diciendo en esta doble sesión, parece que el sistema electoral se vuelve una especie de gran oficina de empleos, ¿no? Como dijiste tú, la gente está dispuesta incluso a sacrificar alguna cosa con tal después de formar parte del gobierno y de tener una entrada del erario público, ¿no? Un poco en esta expresión muy vieja y que también dice mucho y tiene mucho trasfondo, que es: la revolución nos hará justicia, ¿no? O sea, entendimos el erario público como un pastel, ¿no? Y entonces estamos esperando hincarle el diente, o que alguien de nuestra familia entre le hinque el diente, y es terrible, ¿no? Las descripciones que tú das, porque pues efectivamente hay mucha gente que frente a la necesidad sacrifica su dignidad, así creo que lo expresaste, ¿no? Y entonces, claro, hay que tener mucha dignidad para soportar los cañonazos, que era otra expresión, ¿no? ¿Quién no aguanta un cañonazo de billetes, ¿no? Decían, ¿no? Y entonces, pues, realmente es una democracia corporativizada, ¿no? O sea, una democracia que no se basa en la voluntad popular, sino se basa justo en esto, ¿no? En comprar las conciencias y los votos y así, y todo se estructura así, ¿no? Todo, o sea, tiene que ver con eso. Y pues sí, es tremendo, es terrible, porque pues, como dijiste tú, pues uno viene aquí a estudiar para tratar de darle la vuelta a eso, ¿no? Pero también siento que entre líneas nos dijiste, pero algo cambia, ¿no? O sea, hay esperanza. Siento que nos mandaste ese mensaje, ¿no? De que, bueno, pues el hecho de que estemos aquí conectados a estas horas de la mañana, pues hay esperanza, ¿no? De que podamos encontrar soluciones, que podamos plantear las cosas de modo distinto, y en principio, como bien dijiste tú, que al menos de nosotros empiece el cambio, ¿no? No aceptando, no siendo parte, eso diría yo. Gracias, María Eugenia. Gloria, adelante. Solo gracias, María Eugenia, por devolverme la fe en mi siempre fatídico escenario. En verdad, muchas gracias. Y bueno, pues con esto y con digamos, con esta contradicción de sentimientos, yo creo que es bueno ir cerrando la clase, porque está bien irse como con la duda, irse con la preocupación, pero irse también con la idea de que, pues, al menos nosotros hoy estamos intentando hacer algo, ¿no? Estamos intentando cambiar las cosas, y yo les agradezco entonces la oportunidad de que se conectaran, de que dialogaran, platicaran, aportaran, escucharan en su caso, ¿no? Y que pues se lleven una reflexión, que sea esto conocimiento significativo. Creo que podría haber sido difícil plantearlo en un curso sobre propaganda gubernamental, pero siempre es posible, ¿no? Encontrar esa explicación un poco más profunda, más reflexiva. Muchas gracias, que tengan una excelente semana, lo que resta de la semana. Cuídense mucho, me dio mucho gusto estar aquí. Gracias. Dios, gracias, excelente día. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana, amigos. Chao. Gracias, Moni. Pues creo que ya no están de tecnologías. Bueno, nos vemos, cuídense. Dejar de grabar.